O caso del robo cibernético de miles de millones en bitcoins es una historia real que mezcla tecnología avanzada, inteligencia criminal y la lucha constante por la seguridad digital. Todo comenzó en 2016, cuando una de las plataformas más importantes de criptomonedas fue hackeada. Más de 119.000 bitcoins desaparecieron de un día para otro. El valor de ese dinero, en aquel momento, era de aproximadamente 72 millones de dólares. Bitfinex era una de las mayores corredurías de criptomonedas del mundo. Operaba principalmente en Estados Unidos, aunque con una infraestructura descentralizada. En agosto de ese año, sufrió un ataque extremadamente bien planificado. Los criminosos lograron infiltrarse en el sistema y transferir los fondos sin dejar rastros inmediatos. Durante años, las autoridades no tuvieron pistas claras sobre quién estaba detrás del robo. Las monedas estaban dormidas en carteles virtuales imposibles de rastrear. Pero en febrero de 2022, todo cambió. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de un matrimonio acusado de estar involucrado en el lavado de parte de esos fondos robados. Ilya Lichtenstein y Heather Morgan. Ilya nació en Rusia, pero se mudó a Estados Unidos siendo joven. Desde pequeño mostró habilidades excepcionales en programación. Su mente funcionaba como un computador avanzado, capaz de resolver problemas complejos con pocos clics. Heather, por su parte, era una emprendedora de Texas que también destacaba en el mundo del arte digital. Usaba el nombre artístico de Razlekan y creaba canciones llenas de ironía y referencias al mundo de la tecnología. Juntos, formaban una pareja poderosa. Ella tenía visión estratégica y carisma. Él, conocimiento técnico y precisión. Trabajaban en proyectos legítimos, participaban en eventos tecnológicos y mantenían una vida aparentemente normal. Pero por detrás, algo mucho más grande estaba ocurriendo. El ataque a Bitfinex fue posible gracias a una vulnerabilidad en una nueva función llamada Wallet Sharing. Los hackers encontraron una forma de usar esta herramienta para acceder a cuentas de usuarios sin permiso. Comenzaron con transacciones pequeñas, y al ver que nadie las detectaba, aumentaron gradualmente el volumen. En poco tiempo, ya habían movido más de 119.000 bitcoins. Para entonces, cada unidad valía cerca de $600. El total ascendía a unos 72 millones de dólares. Un verdadero tesoro digital había desaparecido bajo la nariz de los equipos de seguridad. Cuando Bitfinex notó lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La noticia generó pánico en el mercado. El precio del Bitcoin cayó bruscamente y la confianza de los usuarios quedó gravemente afectada. Lo peor es que el ataque fue extremadamente silencioso. No hubo errores evidentes, solo una explotación inteligente de una funcionalidad existente. Los criminosos usaron técnicas avanzadas para ocultar el rastro del dinero. Dividían las cantidades grandes en pequeños montos, los movían entre múltiples carteles y usaban servicios de intercambio sombríos. También recurrieron a tumbles, plataformas que mezclan monedas de varios usuarios para dificultar el rastreo. Pero ningún sistema es perfecto. Y fue en 2021 cuando los agentes federales comenzaron a notar movimientos sospechosos. Alguien intentaba convertir parte de esa fortuna digital en efectivo real. Eso encendió la alarma en las agencias de investigación digital. Las autoridades analizaron el código usado en las transacciones y descubrieron coincidencias claras con trabajos anteriores de Ilya. Además, Heather había estado usando parte del dinero para inversiones legítimas, dejando rastros financieros que podían ser seguidos. Con base en esas pistas, el FBI inició una investigación profunda. Rastrearon IPs, revisaron registros de acceso y hasta hicieron vigilancia física del apartamento del matrimonio. Finalmente, en febrero de 2022, actuaron. Ilya y Heather fueron arrestados en Nueva York, sorprendidos en su hogar. Durante la operación, las autoridades confiscaron más de 94.000 bitcoins. En ese momento, el valor equivalía a 3.600 millones de dólares. Era la mayor incautación de criptomonedas realizada por Estados Unidos hasta la fecha. El caso causó impacto en todo el mundo. Medios como The New York Times y Wall Street Journal cubrieron el evento con gran detalle.
El juicio se convirtió en un precedente importante para casos futuros relacionados con crímenes digitales. El gobierno estadounidense enfrentó el desafío de qué hacer con esos fondos. Devolverlos a las víctimas era el objetivo principal, pero no era tarea fácil. Muchos inversores no tenían registros completos. Otros habían perdido sus claves privadas y algunos simplemente habían abandonado la esperanza. Para ayudar en este proceso, se contrató a empresas especializadas en análisis blockchain. Ellas mapearon todo el recorrido de las transacciones, reconstruyendo la historia de cada grupo de monedas recuperadas. Pero incluso con toda esa información, no todos podrían ser resarcidos por completo. Además, surgieron nuevas preguntas legales. ¿Deberían los inversores recibir el equivalente en dólares o las mismas monedas que perdieron? ¿Qué hacer con los fondos que nadie reclamó? ¿Cómo evitar que esto volviera a suceder? Este caso también impulsó cambios significativos en el sector cripto. Corredores como Binance, Coinbase y Kraken mejoraron sus sistemas de seguridad. Implementaron autenticación multifactorial, auditorías externas constantes y sistemas de alerta temprana ante actividades sospechosas. Gobiernos de todo el mundo intensificaron la regulación. Se exigió mayor transparencia en las transacciones y se establecieron normas más estrictas para plataformas que operaban sin licencia. La era de la impunidad en el mundo cripto parecía haber terminado. Empresas especializadas en rastreo blockchain, como Chainalysis y Egyptic, ganaron relevancia. Sus herramientas se convirtieron en esenciales para investigaciones policiales y monitoreo financiero. Gracias a ellas, hoy es posible identificar patrones de comportamiento y prevenir fraudes antes de que ocurran. Pero también surgió una nueva preocupación. ¿Hasta qué punto debe llegar la regulación sin comprometer la libertad individual? Defensores de la privacidad digital vieron en estas medidas una amenaza al concepto original de descentralización de las criptomonedas. El futuro del sector depende del equilibrio adecuado. Seguridad sin sofocar la innovación. Control sin anular la autonomía del usuario. Y eso será un tema central en los próximos años. Por otro lado, los criminales también están evolucionando. Ahora exploran formas más sofisticadas de ocultar transacciones, aprovechando contratos inteligentes, NFTs y redes privadas dentro del ecosistema cripto. El combate contra el lavado de dinero digital se ha convertido en un juego de gato y ratón. Proyectos de regulación global, como el MiCA en Europa, buscan crear estándares únicos para el sector. Estos buscan garantizar transparencia y protección al consumidor en escala internacional. Pero mientras eso se implementa, los riesgos siguen presentes. Lo que sí queda claro es que nadie está completamente invisible en el blockchain. Cada transacción deja un rastro que puede ser analizado. Y aunque los criminosos piensen que están un paso adelante, siempre hay alguien trabajando para descubrirlos. Este caso sirve como un recordatorio constante. El mundo digital no es inmune al crimen, pero tampoco es imposible de proteger. Con conciencia, buenas prácticas de seguridad y cooperación internacional, podemos construir un futuro más seguro para todos los usuarios del universo cripto. Si eres inversor, desarrollador, empresario o simplemente curioso sobre el tema, esta historia te invita a reflexionar. Cuida tus activos, mantén tus datos seguros y nunca subestimes el poder de la tecnología aliada a la justicia. El juicio contra Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fue uno de los más complejos en la historia reciente relacionada con delitos cibernéticos. Ambos enfrentaron cargos graves: conspiración para lavado de dinero, acceso no autorizado a sistemas informáticos y obstrucción a la justicia. Durante las audiencias iniciales, el Ministerio Público presentó evidencia digital abrumadora: registros de transacciones en blockchain, logs de servidores en la nube, conversaciones privadas y hasta scripts usados por Ilya para automatizar movimientos de bitcoins robadas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando los fiscales mostraron en la corte el camino completo que siguieron las monedas desde el robo de Bitfinex hasta las carteles controladas por el matrimonio. Usando gráficos interactivos, detallaron cómo los fondos fueron lavados durante años. Ilya y Heather negaron inicialmente cualquier participación directa en el robo original, aunque admitieron tener conocimiento sobre algunas de las monedas.
Su defensa argumentó que habían recibido esos activos de terceros, sin saber de su origen ilícito. Sin embargo, esta estrategia no convenció al juez. Las pruebas indicaban claramente que el matrimonio tenía control total sobre las cuentas y había usado técnicas avanzadas para ocultar el rastro del dinero, lo que demostraba pleno conocimiento del crimen. Durante el proceso judicial surgieron nuevos datos reveladores. Un servidor utilizado por Ilya contenía anotaciones detalladas sobre cómo evitar la detección por herramientas de análisis blockchain. Eran instrucciones precisas, escritas por él mismo, sobre cómo mantener el dinero invisible. Geater intentó usar su imagen pública a su favor. Sus abogados pidieron clemencia, diciendo que ella era una artista y emprendedora que se dejó llevar por la ambición. Pero el tribunal rechazó este argumento, considerándola coautora intelectual y práctica del esquema. La prensa siguió el caso muy de cerca. Medios como The New York Times, Wall Street Journal y canales especializados en tecnología hicieron cobertura constante. El juicio se convirtió en un referente para futuros casos vinculados a delitos con criptomonedas. También tuvo repercusión internacional. Países como Suiza, Reino Unido y Corea del Sur observaron el desenlace, ya que muchos de los usuarios afectados por el robo de Bitfinex eran extranjeros. Hubo presión para que parte de los fondos recuperados fuera devuelta a sus verdaderos dueños. A mediados de 2022, el juez dictó sentencia. Ilya y Geater serían juzgados juntos, pero responderían individualmente por sus roles en el esquema. Ambos permanecerían detenidos preventivamente hasta el juicio principal. El gobierno estadounidense también inició debates sobre qué hacer con los miles de millones en bitcoins confiscados. ¿Podrían ser devueltos a los inversores afectados? ¿Cómo garantizar que esto se hiciera de manera justa y segura? Una complicación adicional surgió porque parte de las bitcoins ya había sido convertida en otros activos. Inmuebles, NFTs, inversiones en empresas. Todo eso tendría que ser evaluado y posiblemente revertido para compensar a las víctimas del robo original. Mientras tanto, Bitfinex presentó una solicitud oficial pidiendo la devolución de las monedas incautadas. La plataforma argumentó que los fondos pertenecían a sus clientes y que deberían regresar al mercado. Sin embargo, el gobierno no liberó el acceso inmediatamente. Con el juicio acercándose, las autoridades estadounidenses se preparaban para presentar un caso histórico. Por primera vez, el sistema judicial de Estados Unidos se enfrentaría directamente a miles de millones en criptomonedas robadas, estableciendo precedentes importantes para la regulación digital futura. Este caso también provocó cambios profundos en el sector cripto. Los usuarios comenzaron a repensar cómo almacenaban sus activos. Muchos optaron por usar cold wallets, carteles offline, mientras que otros abandonaron las corredurías para usar plataformas descentralizadas. Las corredurías aumentaron sus medidas de seguridad. Plataformas como Binance, Coinbase y Kraken implementaron sistemas de autenticación multifactorial, auditorías externas constantes y sistemas de alerta temprana ante actividades sospechosas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó la fiscalización sobre plataformas que operaban sin licencia, conocidas como shadow exchanges. Estas corredurías sombrías eran frecuentemente utilizadas por criminales para ocultar el origen de fondos ilegales. Surge así un nuevo concepto, el custody seguro, o sea, cómo almacenar criptomonedas de forma realmente segura. Hoy muchas corredurías usan sistemas de backup distribuidos, seguros contra robos digitales y tecnologías de verificación biométrica. Además, creció el movimiento de usuarios que prefieren mantener sus activos fuera de las corredurías. El famoso lema de la comunidad cripto, Not Your Keys, Not Your Coins, ganó fuerza, incentivando a más personas a usar carteles personales y descentralizadas. Gobiernos también aceleraron la creación de normas más estrictas para el sector. Países como Estados Unidos, Japón y Suiza empezaron a exigir identificaciones completas de usuarios en plataformas de criptos, dificultando la lavandería de dinero digital. Empresas especializadas en análisis blockchain, como Chainalysis y Egyptic, vieron su valor aumentar exponencialmente. Sus tecnologías se volvieron esenciales para investigaciones policiales y monitoreo financiero. Esto cambió la mentalidad de muchos criminales cibernéticos.
Hasta entonces, muchos creían poder actuar con impunidad en el mundo cripto. Ahora, con casos como el de Ilia y Geather, comprendieron que el anonimato total no existe. Otras innovaciones surgieron, como sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial. Algoritmos capaces de detectar patrones sospechosos en transacciones ayudan a prevenir crímenes antes de que ocurran. Pero también surgieron nuevas formas de delito digital. Hackers exploran contratos inteligentes, tokens de gobernanza y NFTs para esconder fondos ilegales. El juego evoluciona constantemente, y las autoridades deben estar siempre un paso adelante. El futuro promete aún más avances. Proyectos de regulación global buscan crear estándares únicos para el sector, garantizando transparencia y protección al consumidor en escala internacional. Pero el equilibrio entre control y libertad seguirá siendo un tema central. Casos como el de Ilia y Geather marcarán esta nueva era del universo cripto. Esta historia nos enseña que nadie está realmente invisible en el blockchain. Cada transacción dejará un rastro para siempre. Esto significa que incluso años después es posible reconstruir el camino de un activo digital y descubrir quién estuvo detrás. También demuestra que la codicia puede llevar a personas brillantes a tomar decisiones catastróficas. Ilia y Geather tenían todo para tener éxito legítimo, pero eligieron un camino riesgo e ilegal, y ahora pagan las consecuencias. El caso expuso las fragilidades de las corredurías de criptomonedas en ese momento. Bitfinex fue hackeada porque tenía una brecha de seguridad que ni siquiera ellos mismos percibían. Hoy, muchas plataformas están mucho mejor preparadas, pero el alerta sigue vigente. La seguridad digital debe ser constante. Para los inversores, el mensaje es claro. Nunca confíes totalmente en terceros. Si no controlas tus propias llaves privadas, técnicamente no posees tus activos. El lema Not Your Keys, Not Your Coins nunca fue tan relevante. También aprendimos que los gobiernos están cada vez más involucrados en el universo cripto. Este caso sirvió como punto de inflexión para políticas públicas, regulaciones y vigilancia. Las monedas digitales ya no son solo tema de programadores o entusiastas, son parte de la economía global. Y no podemos olvidar a las víctimas. Miles de personas perdieron bitcoins en 2016, pensando que jamás recuperarían su dinero. Pero la recuperación de parte de esos fondos trajo esperanza y reforzó la importancia de mantener registros, copias de seguridad y documentos actualizados. Este es un recordatorio de que el tiempo no borra delitos digitales. Crímenes cometidos hoy pueden ser descubiertos mañana. Quien actúa de forma errada debe saber que el blockchain no perdona. Por otro lado, el caso también muestra que el sistema judicial aún necesita evolucionar para lidiar con activos digitales complejos. Juzgar delitos con criptomonedas requiere conocimiento técnico, comprensión del blockchain y una nueva visión jurídica sobre propiedad y responsabilidad digital. Empresas especializadas en análisis blockchain se han convertido en piezas clave en este nuevo juego. Ayudan a gobiernos y corredurías a mapear transacciones, detectar fraudes y prevenir nuevos ataques. Al mismo tiempo, los criminales se adaptan. Buscan formas más sofisticadas de ocultar transacciones, aprovechando contratos inteligentes, NFTs y redes privadas dentro del ecosistema cripto. El combate contra el lavado de dinero digital se ha convertido en un juego de gato y ratón. Pero hay esperanza. Con mayor concienciación, mejores prácticas de seguridad y mayor vigilancia, el futuro de las criptomonedas puede ser más transparente, justo y accesible para todos. Lo importante es aprender de casos como este y seguir adelante con sabiduría. Si eres inversor, desarrollador, empresario o simplemente curioso sobre el mundo cripto, esta historia sirve como advertencia y aprendizaje. Cuida bien de tus activos, mantén tu información segura y nunca subestimes el poder de la tecnología aliada a la justicia.